Desde su aparición a finales del año pasado en China, este nuevo coronavirus ha transformado nuestra forma de vida. En casi 100 días, la COVID-19 ha conseguido de manera global cerrar escuelas, bares y empresas, impulsar el teletrabajo, imponer la distancia social, poner a millones de personas en cuarentena, generar planes de rescate de la economía jamás imaginados. La magnitud y la velocidad con la que ha cambiado el mundo ha cogido desprevenido a la mayoría de la sociedad. Hay pocos antecedentes que nos ayuden a comprender lo que está pasando y lo que posteriormente vendrá. Ante la incertidumbre del estado actual, hay quien recuerda que la epidemia global de la gripe de 1918 ayudó a crear los servicios nacionales de salud en muchos países, y que la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para el moderno estado de bienestar. Pero también se puede encontrar el contrapunto en los atentados del 11 de septiembre del 2001, que dieron paso a diversas guerras y originó la creación de leyes restrictivas para la libre circulación de la población. La crisis del 2008 también dejó huellas económicas y sociales que a día de hoy siguen siendo visibles. En este panorama hemos querido preguntar a 4 investigadores, expertos y profesores acerca del cambio que supone y puede suponer la aparición de este nuevo coronavirus en nuestro mundo. De alguna manera yo diría que como sociedad teníamos las prioridades y los valores igual un poco desdibujados. Como digo, gracias a que lo primario, lo importante que es la salud, la teníamos bien resuelta, tanto a nivel de tratamiento de enfermedades como de sistema sanitario. A los científicos y a las científicas, por ser, digamos, un sector concreto de la sociedad, esto nos ha pillado ocupados en nuestros temas. También nos ha pillado compitiendo por los recursos, porque por desgracia la ciencia ha sufrido una gran reducción de recursos. Pues la pandemia nos ha pillado con un sistema sanitario sometido a una enorme presión, y no solo porque los recursos sean limitados, sino porque hay 2 marcos normativos en conflicto. Por un lado está la ética clínica de siempre, de la normalidad, que está centrada en el paciente, pero en una emergencia epidemiológica como esta tenemos también el otro marco, que es la ética de la salud pública. Y ambas son extremadamente importantes. Entonces el reto sería conciliarlas. Esto se hace mediante la deliberación. Ahora bien, deliberar lleva su tiempo y eso es precisamente lo que no tenemos en una crisis. Bueno, esta pandemia nos ha cogido en medio de otras crisis, ¿no? Entre ellas una crisis medioambiental global y por lo tanto cualquier actuación que hagamos para resolver la crisis actual, que es una crisis sanitaria, debe de alinearse con las soluciones que tenemos pensadas para resolver la otra crisis, o sea que las soluciones para una cosa nos pueden ayudar a resolver la otra y viceversa. Pues yo creo que nos ha pillado del todo improvistos, sin ninguna previsión de que esto pudiera suceder. Es verdad, ahora a posteriori, que hemos conocido cómo ya había análisis de los riesgos que teníamos, pero realmente esa probabilidad no está más que en los documentos de análisis y ningún político, ningún empresario, ningún analista lo tenía incorporado dentro de las probabilidades de lo que pudiera suceder. Desde el punto de vista económico, la economía estaba teniendo una evolución, pues yo diría que razonable. También es verdad que había pues, ciertos problemas, como siempre suele haber, ¿no? Pues tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. En fin, andábamos en esas cosas que desde la óptica de hoy en día pues los vemos como temas menores, ¿no? Yo espero que nos haya cambiado a nivel individual. Lo veníamos diciendo con la crisis climática, que hacían falta transformaciones profundas. Las transformaciones profundas se dirigían siempre a transformaciones tecnológicas, por ejemplo. Esta crisis yo creo que lo que nos hace reflexionar es que las transformaciones profundas que necesitamos son tan importantes, probablemente tecnológicamente, como socialmente, ¿no? Y económicamente.
El hecho de que durante esta crisis hayan emergido movimientos ciudadanos solidarios, que se hayan autoorganizado asociaciones de pequeños productores, yo creo que esos son señales que no podemos obviar, ¿no? Es decir, las soluciones no van a venir todas de arriba. Es difícil decirlo tan pronto, pero yo creo que se han hecho visibles cosas que antes no lo eran tanto, específicamente el conocimiento epidemiológico y por lo tanto la vigilancia epidemiológica. Desde hace unos años la Organización Mundial de la Salud argumenta claramente que en una emergencia sanitaria como esta es imperativo que todas las partes involucradas, por ejemplo, compartan datos. Pero también dice que los valores e inquietudes de las comunidades, de las poblaciones, deben tenerse en cuenta a la hora de planificar, obtener y usar esos datos. La ciencia vemos que ha tomado un papel protagonista en los medios y para los propios científicos nos ha hecho ver lo útiles que podemos ser para la ciudadanía. ¿Qué vemos también? Vemos que de repente se han disparado convocatorias científicas para investigar sobre COVID. Pero no pueden ser las únicas, porque, como digo, la ciencia básica nos va a dar muchas herramientas que podremos utilizar de forma versátil. Bueno, lo que la crisis ha generado ha sido un parón global en la economía. El haber parado esa forma de operar, de producir, pues ha hecho que en estos momentos estemos prácticamente en todos los indicadores en récord históricos desde lo negativo, ¿no? Ahí en ese sentido, las autoridades económicas, yo diría a nivel global, han sido muy conscientes de que este parón podía afectar, pero muy drásticamente, a nuestros estándares de bienestar. Y con el recuerdo de la crisis de 2008, en el que algunas cosas se hicieron bien, pero otras rematadamente mal, digo, los aprendizajes han sido que hay que actuar muy rápido para poder preservar el tejido empresarial y el empleo y digamos, las bases desde las cuales construimos la riqueza económica y social, ¿no? La pandemia ha sido resultado de un sistema económico global centrado en mantener una economía basada en el crecimiento continuo. En ese sentido, el cambio más fundamental no va a ser algo de días o de semanas, sino que tiene que ver con un cambio, si queréis, filosófico. Hablemos de relocalización industrial, de soberanía alimentaria, pero también, y esto yo creo que es nuevo, de soberanía digital. Esta crisis y el confinamiento ha provocado una enorme disrupción en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, necesitamos hacer una reflexión acerca de nuestra dependencia tecnológica, porque necesitamos reforzar el control digital sobre nuestros datos, pero también sobre esa infraestructura que permite que todos los días la gente pueda ir al colegio o mantener su educación. Creo que debemos de acelerar un poco la marcha, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Ahora mismo habéis visto que hay muchas voces que empiezan a decir que la biodiversidad es muy importante porque es una especie de seguro natural que nos protege de ciertas cosas. Bueno, pues esos mensajes son importantes, se habían dado hasta ahora. Esta crisis ha puesto de manifiesto algunas cosas que es más fácil que el ciudadano perciba, ¿no? Que eso es así. Yo considero que esto lo que nos va a hacer, y confío en que nos va a hacer acelerar un poco ese pensamiento. Aquellas organizaciones, aquellas empresas que tengan muy interiorizado la innovación, la creatividad, el tratar de reinventarse, buscar nuevas oportunidades y cambiar muchas formas de hacer, pues tienen una ventaja clarísima. Que dentro de los mapas de riesgo de toda organización, la probabilidad de que pueda haber una pandemia derivada de una crisis sanitaria pues va a subir, digamos, en el ranking, ¿no? Eso se internalizará en las decisiones, en la forma de tomar las decisiones y por tanto afectará también en lo que la empresa vaya a hacer. Por tanto, eso va a cambiar, yo creo, la forma de organizar, por lo menos a corto o medio plazo. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que madurar como sociedad y eso implica que las decisiones no están solo en manos de quienes sabemos que toman las decisiones porque los elegimos para ello. La ciencia creo que tiene que empezar a pensar en abierto, en compartir más. La ciencia es inversión en conocimiento y el conocimiento lo que da es la capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad, ¿no?
cada uno de las personas que nos dedicamos a la ciencia tenemos que darnos cuenta el papel tan importante, no solo generando conocimiento, sino transmitiendo ese conocimiento a nuestros alumnos y también haciendo una divulgación de calidad. Yo creo que no tenemos otra alternativa que ser optimistas, ¿no? Que no sea un optimismo falso, pero sí que veamos que es posible salir de aquí y, por tanto, pues tracemos políticas y líneas de actuación que eso lo hagan posible. Lo afronto con optimismo, pero con un cierto grado de preocupación de que esto no se nos olvide y que este esfuerzo no caiga en saco roto. Y no me refiero a estos 2 meses de confinamiento, sino a este esfuerzo y a esta lección, al fin y al cabo. Tenemos que ser optimistas, o al menos creo que tenemos cierto deber de serlo. Siendo realistas, en estas semanas hemos mostrado que como sociedad y como sistema de ciencia e investigación hemos podido coordinarnos y responder de manera rápida. La sociedad vasca, pues, funcionando en ausolán a menudo, pues ha demostrado que tenemos recursos para enfrentarnos a esto. Yo soy optimista y creo que hemos aprendido cosas y ahora lo que se trata es poner esas cosas en positivo y confío también en que reflexionemos sobre lo que es lo público y lo privado, la importancia que tiene el cooperativismo, en fin, cosas que hemos perdido por el camino, ¿no? De la globalización, ¿no?